Y continuamos con el tema de prevención. Decía el doctor lo importante que es el fortalecimiento, que de hecho para regresar de una lesión lleva tiempo. Incluso la gente que es profesional y que regresa a la actividad como profesionales. Esa es una de las esferas. Yo puse cuatro grandes esferas, se puede decir. Otra es el trabajo de terapia física. ¿Qué llamamos terapia física? No es nada más que me pongan los TENS o que me pongan un láser o que me den masajito, no. También la terapia física es preventiva. Sí, yo como lanzador o como jugador, cuando menos a la semana, que vaya, que me den un masaje, que me pongan un poquito de relajamiento en el hombro, de darme cuidado. ¿Para qué? Para que mi articulación, mis músculos estén en la mejor versión para poder dar el rendimiento. Digo, no nada más es el fortalecimiento. ¿Por qué? Porque a lo largo de una temporada tenemos desgaste, jugamos en diferentes zonas, juegan en diferentes zonas, y el calor es muy diferente y muy desgastante. No es lo mismo jugar en Tabasco que jugar en Puebla. No es lo mismo jugar en Campeche, Veracruz, Yucatán, que son calores muy extremos y te deshidratas rápido. Entonces, al deshidratarte también pierde mucho la musculatura y estás expuesto más a una lesión. Claro, El tema del reposo. Desgraciadamente en México tienen el mal hábito muchos peloteros o la gran mayoría de jugar verano-invierno, verano-invierno. No, en Estados Unidos nada más juegan una temporada al año, sí, pero estamos viendo los contratos que son millonarios y te puedes dar el lujo de jugar tu temporada, irte a descansar, no sé, un mes, 2 meses, y ya después empezar otra vez a volver a ponerte a tono para regresar a la próxima temporada. Y en México no, es casi termina Liga Mexicana, a veces tenían una semana, 2 semanas de descanso y repórtate otra vez y volver a forzar el cuerpo para estar listo para el invierno. Entonces, eh, ¿qué me puede decir de eso? También la mecánica, la biomecánica. Creo que son cuatro esferas que van muy de la mano, ¿no? claro, ya te lo mencionaba que la mayoría de las lesiones ocurren cuando el jugador está haciendo movimientos incorrectos. De hecho, pues en todos los deportes, no nada más en el béisbol, la falta de conocimiento de la mecánica para realizar el deporte es una de las principales causas por las cuales se lesionan. Y en este caso, pues el hombro, como decíamos al principio, tiene una movilidad extrema, lo llevan a extremos rangos de movilidad los jugadores de béisbol, y si tienen una mala mecánica aunado a eso, pues acaba en desastres, acaba con carreras. Y bueno, pues el beisbolista debe de cuidarse en esos aspectos y ser consciente que la gente que está alrededor de él le va a apoyar siempre y le va a dar consejos siempre para mejorar. Entonces, debe de abrir su mente, no cerrarse en que yo lo hago bien y así yo siempre lo he hecho. Debe de estar abierto al cambio y a mejorar para prevenir esas lesiones. Claro, el uso de la ciencia ahora y de los videos es una herramienta muy importante, ¿no? En el tema de la biomecánica, de ver qué está pasando Exacto. diferente o por qué está ocurriendo una lesión, ¿verdad? Eh, Exactamente, muchos jugadores que retornan a la actividad después de una lesión siempre están cuidando la articulación que se le operó o que tuvo lesionada, y con un video les puedes explicar perfectamente: mira, estás haciendo esto así, así y así, y debes de cambiar de esta manera, y es la única manera de que ellos se vuelvan a adaptar, una readaptación, y que vuelvan a tener el nivel que antes tenían. claro. Mi doc,
Bueno, hablando de Pericos de Puebla, eh, muy importante, y comentaba yo hace años y creo que fue algo que nos ayudó a prevenir lesiones y después de una amarga experiencia en 2015, con muchos lesionados, Galarraga venía con el hombro hecho garras, en el caso también Miguel Tejada tuvo un par de lesiones ahí y les comenté y de cierta manera se hizo en Monclova, porque no nos dejaron actuar, poner ese como estándar, ¿sí? De que si tú vas a firmar un pelotero, ya sea sobre todo los extranjeros o bien un Jesse Castillo, nos pasó desgraciadamente con Jesse Castillo, la ruptura que tuvo en la rodilla, estaba muy desgastada ya la articulación. Creo que es muy importante también como prevención para los peloteros y también para el club en cuestión de gastos, eh, abrirse a la posibilidad de hacer una evaluación diagnóstica. O sea, por ejemplo, viene, no sé, en este caso se puede decir Altuve, vamos a traer Altuve a México, ¿sí? Oye, pero ¿cómo viene? Hazle, no sé, una resonancia magnética de articulaciones, de hombro, rodillas, codo, los puntos más claves de nuestro deporte, ¿sí? Una evaluación diagnóstica, una prueba de esfuerzo de fuerza, no tanto de VO2 como se hacía acá en Monclova, porque el VO2 máximo te va a hablar de capacidad pulmonar o te va a dar otros valores. Nosotros necesitamos saber cómo están las articulaciones, cómo está la articulación del hombro, cómo está la articulación del codo, de cadera, de rodilla. Entonces, yo creo que Exacto, mira, fíjate que eso sería lo ideal. Sin embargo, en el béisbol sucede una cosa muy especial. Tú sabes que el béisbol es números, todo es números, todo es número, todo lo contabilizan, todo tienen un récord en papel de cada jugador. Entonces, si llegas a los números, eres bueno. Probablemente llegaste con lesiones, probablemente llegaste infiltrado, probablemente llegaste como llegaste, pero has sostenido esos números. Y los equipos que adquieren a jugadores nuevos, pocas veces se enfocan en el historial médico, les interesan los números. Entonces, es lo ideal hacer un diagnóstico, tener un historial, todo lo que ha sucedido en su carrera de ese jugador. eh, y bueno, si tú le preguntas a cualquier jugador, y te lo puedo firmar, ¿cómo te sientes? No, yo bien, yo estoy al 100, yo estoy al 100, todos están al 100. A veces es difícil eh, lidiar con eso porque pues el jugador tiene deseos de jugar, deseos de ganarse el sustento diario de su vida y pues todos están bien siempre. Entonces hay que demostrar que realmente no vienes bien, a ver, tienes esto. Y eso, desgraciadamente, a veces se va notando conforme avanza la pretemporada, por ejemplo, que ya trajiste al jugador estrella de no sé dónde. Y en la pretemporada, ahí es un trabajo importante de los coaches, el detectar cualquier cosita en los jugadores, está protegiendo el brazo, no está lanzando a la velocidad que debe, no está haciendo la mecánica que debe, algo tiene ese jugador. Y pues ahora con Pericos nos pasó con alguno que otro que los coaches van detectando. Desgraciadamente, pues el jugador ya está aquí, pero bueno, pues en pretemporada todavía le puedes decir, pues muchas gracias, ¿no? Y hacerle estudios y entonces ya hacer un diagnóstico preciso. Pero cuando llegan, pues generalmente pues el equipo se enfoca en los números de cada jugador. claro, yo creo que, bueno, se hace en otros deportes, fútbol americano, básquetbol, fútbol, soccer.
Sí, o sea, porque no te van a pagar 2 pesos. Ahora como estamos viendo los equipos en Liga Mexicana de las nóminas, pues es que están trayendo superestrellas. Sí, ok, a lo mejor, pero como club, creo que se ha desvalorado mucho a lo mejor el trabajo del personal médico, ¿no? Hablando de trainers, de los fisioterapeutas, del médico del equipo. Y sabes qué, oye, te vamos a ahorrar dinero y vas a tener un equipo competitivo, pero ¿cómo lo puedes hacer? ¿Sabes qué? Ok, ¿vas a traer a fulano? Ok, está bien. ¿Cuánto le vas a pagar? Tanto, ok. Ahórrate dinero como equipo y mantener un equipo sano, porque desgraciadamente me tocó muchas veces en el campo. Es que no curas uno, no, hombre, traes todo el equipo lesionado. No, espérate, no es culpa ni del trainer, ni del fisiatra, ni del médico, ¿sí? Necesitas meterte al historial médico, ¿por qué están lesionándose? ¿Sí? Voltea a ver un Yankees. Yankees año tras año, Stanton se lesiona, George se lesiona y es muy recurrente, ¿sí? Entonces, ¿a qué te vas a meter? Y les estás pagando un diablal de dinero, ¿sí? Entonces, yo creo que sería una práctica sana, tanto, y también se puede aplicar desde sucursales o desde la formación. Digo, los muchachos, desgraciadamente, a veces unos tienen males congénitos que pues no es culpa de nadie, ¿verdad? Pero ya peloteros experimentados o ya con edad avanzada, y dices tú, espérame, tengo que ver de qué manera lo puedo ayudar. Y si yo no sé tu historial médico, no te puedo ayudar. Si tú no me das chance de entrar y ver qué lesiones has tenido para prevenir precisamente una lesión, ¿verdad? Creo que Claro, es bastante importante el de la prevención y no nada más de las lesiones, sino también en el tema monetario para los equipos. Vamos a pasar a las lesiones más comunes. Dígame, Doc. no, adelante, vamos a darle. Pues las inflamaciones, tendinitis, aquí tenemos una imagen más o menos ahí, a grosso modo lo que sería una tendinitis, si me puede explicar, mi doc. Pues esta es la lesión más frecuente, digamos que la sobrecarga de trabajo, el estar todo el día en entrenamiento, inclusive sin estar lanzando, simplemente estar fortaleciendo, puedes llegar a tener tendinitis, que es la inflamación de ciertas estructuras que se llaman tendones en el hombro y alrededor de él. Hay tendinitis de músculos como el bíceps, hay tendinitis de una porción muy especial en el hombro que es el manguito rotador. Hay tendinitis inclusive de músculos grandes como es el pectoral, puede tener tendinitis en su inserción con el hueso y eso muchas veces están causadas por pinzamientos y volvemos a lo mismo. Son a veces mecánicas anormales o mecánicas defectuosas que causan pinzamientos o pellizcamientos de las estructuras y las cuales las inflaman. Y es una lesión leve, muy frecuente, que se trata con la terapia física, que se trata con medicamentos y se quita. Hay que volver también a revisar esa mecánica, porque está teniendo esa tendinitis. Si es falta de fuerza, puede ser una mala acondicionamiento físico y tener un desbalance muscular y eso causar una tendinitis también. Entonces, ahí pusiste una diapositiva de las bursitis. Las bursitis eh, casi siempre van acompañadas de tendinitis. Hay bursas. Bursa quiere decir bolsa y son bolsitas de tejido sinovial que están alrededor de las articulaciones y sirven para disminuir un poquito la fricción entre las estructuras. Y si las estás pinzando constantemente, pues se inflama. Entonces, la bursitis y la tendinitis son lesiones, digámoslo así, muy frecuentes, de menor grado de importancia, pero
de importancia clínica, me refiero, Ujú. pero quiero decir que son lesiones, digamos, benignas. Frecuentes, ¿no? Como el común denominador. Exactamente. El tema de luxaciones, aquí puse tres tipos. La subcoracoidea, la subglenoidea y la subclavicular, que son, pues, se podría decir, de las más comunes. Le quería yo preguntar, en el tema de las distensiones o de una dislocación, es un tipo de luxaciones, no me acuerdo, la verdad, me está dando con la mente medio mal. Pues sí, mira, en el caso de luxaciones, eh, como ya habíamos dicho, el hombro tiene un rango de movilidad tremendo. Gracias a Dios, las luxaciones son poco frecuentes por la práctica, por la mecánica del deporte, son poco frecuentes. Son muy frecuentes cuando se caen, cuando chocan con una barda, cuando se barren, cuando llegan a tener un accidente como tal, entonces vienen las luxaciones. Hay luxaciones, la más frecuente es la luxación anterior, anterior e inferior. Es poco frecuente la luxación posterior y por debajo de la clavícula son luxaciones muy raras y bueno, pues se dan casi siempre por traumatismo, por un traumatismo directo, por una caída o barrida, como ya había dicho. Esto la luxación en sí, bueno, se puede arreglar, componer en el momento. Sin embargo, puede dejar lesiones de otras estructuras y eso es lo importante de detectar. Una luxación la puedes regresar a su lugar y el jugador se le quita el dolor y se le quita la molestia y en un rato ya puede estar rehabilitado y dispuesto a continuar con su deporte. Sin embargo, puede dejar inestabilidad del hombro por lesiones de estructuras concomitantes en este tipo de lesiones. La lesión más frecuente que causa inestabilidad del hombro después de una luxación de hombro es la lesión de Bankart o la lesión del rodete glenoideo o del labrum que se llama. Esa lesión pues es quirúrgica. Cuando se detecta, se tiene que fijar esa estructura porque es una estructura, aunque pequeña, muy importante para la estabilidad del hombro. Bueno, aquí igual, concluimos que fracturas, muy poco común que sean por estrés, ¿verdad? Por estrés. Es muy, muy raro. Una fractura por estrés en un jugador de béisbol, en un hombro de un lanzador, es muy raro. Pues casi siempre son traumatismos directos. Ujú. Eh, Te comentaba, al chocar con una barda, un jardinero que va por una pelota, se enfoca en la pelota y a veces no ve la barda y ahí vienen los accidentes. Más comunes en jugadores de posición que en lanzadores. Exactamente, sí. Bueno, aquí de las más feas, ahora pasamos al severo. Tenemos la estructura de mango derrotador, el famoso slap, Eh, Exactamente. y desgraciadamente lo atemoriza a todo mundo en el béisbol, que es un desgarre del labrum. Sí, mira, desgraciadamente el continuo movimiento, la continua mecánica, aunque sea correcta, puede llegar a tener pinzamientos, como ya lo habíamos mencionado, y no solo causar una tendinitis, sino a la larga ir desgarrando los tendones, principalmente
el del supraespinoso, el del infraespinoso y del redondo menor, que forman el manguito rotador. Esas lesiones, pues, incapacitan realmente al jugador, se tienen que reparar, se ponen anclas, se tienen que suturar y, y de una lesión de manguito rotador, híjolas, es complejo la rehabilitación, es compleja que el manguito quede nuevamente al 100%. Sin embargo, se han dado casos de jugadores que llegan a retomar la actividad y con buena, con buena mecánica y fortalecimiento, pueden volver a jugar normalmente. Las lesiones del labrum, ya mencionábamos que están dadas casi siempre cuando hay inestabilidad por una luxación de la cabeza glenumeral, pero también por la mecánica. El estar rotando la cabeza en extremo y extendiendo el hombro causa una distensión de la porción larga del bíceps. Esta, a su vez, jala el labrum anterosuperior y lo puede llegar a desinsertar. Y a eso se le llama una lesión de SLAP, una lesión por desgarro del labrum anterosuperior. Y esta lesión, cuando se detecta, el pitcher empieza a disminuir velocidad y empieza a tener un dolor anterior en el hombro. Hay que detectarlo con estudios de resonancia, con la exploración física. Existen muchos signos clínicos, los cuales buscamos en la exploración. Y si estamos ante la duda, el resonador nos da imágenes de esta lesión y se tiene que operar. Muchas veces las lesiones de SLAP se tiene que hacer tenotomías, pero en lo posible hay que salvar ese tendón y fijar mejor el labrum que está desgarrado. Actualmente, pues el 90% de la cirugía del hombro se hace mediante técnicas artroscópicas que son mínimamente invasivas, en la cual el jugador pues no se le agrede tanto como antes, que eran incisiones grandes, mucha afectación muscular y que le costaba al jugador regresar a la actividad física deportiva en un periodo largo. Actualmente los periodos de rehabilitación y de reingreso a su actividad son relativamente cortos. Sin embargo, esto no es magia. La actividad del jugador debe de adecuarse nuevamente, fortalecerse y no es como mucha gente dice, no, es que los jugadores profesionales regresan a la semana a jugar. No, no es cierto. Esto no es magia, ni en el fútbol, ni en el béisbol menos. Lleva su tiempo y muchos jugadores pierden la temporada, pierden hasta 2 temporadas de jugar por rehabilitarse y por llegar en óptimas condiciones a jugar. Disciplina, sobre todo, ¿no? A la hora de hacer la rehabilitación, porque es muy importante. A veces es hasta frustrante en los jugadores que sienten en la molestia y están empezando a tirar y siento una molestia y me volvió a molestar y el estrés mental, el miedo de volver a tener una lesión y muchas veces no comprenden los muchachos o los jugadores que cierta molestia es natural. ¿Por qué? Porque el músculo se tiene que sufrir ciertos microdesgarres para poder crecer o para poderse compensar. De hecho, ¿cómo crece un músculo? La famosa hipertrofia muscular
Son pequeños microdesgarres donde entra y se sana a través de aminoácidos y proteínas para poder reconstituir lo que son las fibras musculares. Entonces, vulgarmente decimos, no, es que está pegada la articulación. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a trabajar, empezar a tratar de hacer el movimiento lo más natural posible, y es la molestia de que tienes que volver a forzar ese movimiento, pero es doloroso y llega a causar mucho miedo, llega a causar mucha frustración. Sí, claro, y además las complicaciones posoperatorias no está exento el jugador profesional. La fibrosis, el miedo a que un jugador desarrolle fibrosis y que quede limitado, pues está latente siempre. Y eso pues cuesta trabajo rehabilitar. El jugador se desespera, necesita jugar, necesita ganar dinero, pero bueno, esto, como te decía, no es magia. La rehabilitación lleva su tiempo, los rehabilitadores tienen un trabajo enorme, y yo digo que es la mitad del éxito de una cirugía. O sea, la mitad es el cirujano que opera y la otra mitad es la rehabilitación. Si no llevan una buena rehabilitación, se echa a perder todo el trabajo del cirujano. Entonces, esa comunicación entre rehabilitación, cirujano, jugador, siempre debe estar abierta para que vayan las cosas lo mejor posible. Una lesión que actualmente estoy viendo mucho es la lesión del labrum posterior. El desgarro del labrum posterior es indicativo de la adaptación del hombro a la actividad de un lanzador. ¿Y por qué digo que es indicativo de la actividad de un lanzador? Porque llevan, como ya habíamos dicho, el hombro a rotaciones y extensiones extremas que nadie llega. Y entonces se pinzan estructuras que no se pinzaban en una persona normal. Una persona normal nunca va a pinzar su labrum posterior. Entonces, el jugador de béisbol que es lanzador está pinzando continuamente esa estructura, y ahora he visto muchos jugadores con ese tipo de lesión, y ese tipo de lesión se llega a operar, tiene muy buen pronóstico. Tenemos varios jugadores que se han operado de eso y que han regresado con buen nivel a volver a lanzar, y ahí el común denominador era una mecánica muy forzada. Se les ha dicho a todos que han padecido este tipo de lesión que modifiquen un poco ese tipo de lanzamiento, que modifiquen un poco la mecánica. Se habla con los coaches. Esto es un trabajo en equipo. Esto es un trabajo no nada más de los trainers, no nada más de coaches, no nada más de médicos en particular. Debe estar unido ese equipo para estar en la misma sintonía y trabajar con el jugador para su bien común. Ok, pues creo que a grosso modo ha quedado, pues, por así decir, claro, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuidar mucho la mecánica, el tema de fortalecimiento. No es cualquier cosa, no cualquier persona lo puede hacer. Desgraciadamente en el béisbol mexicano hay muchos que a lo mejor no son profesionales o no tienen la experiencia en béisbol, y terminan trabajando en equipos profesionales y muchas veces lastimando jugadores. Eh, Quiero abrir un pequeño espacio rápido, nos quedan 10 minutos para preguntas y respuestas. No sé si de los que están aquí conectados, alguien guste hacerle alguna pregunta al doctor Salazar. Que guste hacerle alguna pregunta al doctor, abra su micrófono, con confianza.
No hay preguntas. De que, mi doc, yo veía, ahora se pusieron muy de moda unas pelotas, las Driveline, el programa Driveline. Son pelotas de peso. El programa sugiere ir trabajando con peso de las más pesadas a las más ligeras. Desgraciadamente, a lo que he visto, han lastimado a muchos pitchers, a lo mejor por el uso o por el uso indiscriminado. ¿Por qué? Porque también una articulación, primero le metes peso y después le quitas peso y vas a lastimar esa articulación, ¿sí? El uso indiscriminado de ese tipo de pelotas eh, van en contra también de la biomecánica, porque lastimas al momento de hacer un movimiento que no es natural y luego con peso terminas abriendo el pecho, provocando que quede el hombro atrás y haciendo un pinzamiento. A ver, Amílcar creo que tiene una pregunta. Abre tu micrófono, hermano, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Un saludo y muchas gracias por los comentarios que nos está haciendo. Muy constructivos y la verdad nos está sacando de muchas dudas. Precisamente todo eso es lo que yo quería tomar. Yo en caso particular que trabajamos con jóvenes y muy en directo con mi hijo que apenas tiene 16 años, es lanzador derecho y ahorita está enfocado trabajando, está enfocado en pues, ¿cómo podemos llamarlo? En superarse y está buscando cualquier alternativa. Desgraciadamente, desde que empezó la pandemia, él pertenece a la selección nacional y está en el CENAR. Desde la pandemia, pues lo tenemos en casa y él, empezando a buscar trabajo, apoyándose con videos, como le decía hace rato el Toro, estaba trabajando precisamente con esas bolas que están mencionando el Torito. Entonces me queda la duda, ¿qué tan a pro están o qué tan en contra pueden ser? Creo que el uso de esas bolas con peso debe estar muy supervisado. Como dice mi querido amigo Toro, una mecánica excesiva del hombro ya de por sí la va a aumentar o la va a forzar más ese tipo de pelotas, sobre todo cuando es de mayor peso. Yo como consejo daría, creo que son útiles, pero bien supervisadas. Tratar de que sientan el peso, pero que ese peso no lleve al extremo de rango de movimiento de la articulación, porque entonces sí se van a pinzar las estructuras del hombro. Creo que esas bolas son más bien como coadyuvante de fortalecimiento en una mecánica de lanzamiento, pero no para llevar al extremo el movimiento del hombro. Sí, creo que sería, digamos, una comparación un poco aventurada, pero me atrevería yo a comparar con una liga, ese tipo de pelotas. Una liga, inclusive, tenemos el control del movimiento del hombro. Yo creo que el uso de la pelota no es para que aviente el brazo más para atrás y que lo force, ¿no? Necesita ser controlada más bien como fortalecimiento y tener una mecánica muy controlada, el jugador no debe de dejarse llevar por el peso, más bien controlar el peso. No sé si quedó ahí un poquito resuelta la duda, Milka. ¿Algún otro? Ok, entonces, si lleva una buena, ¿cómo se puede decir? Un buen procedimiento del uso, pudieran ser, no es que sea recomendable, de lo que entiendo, pero lo podemos cambiar por ligas, pero si llevar una buena supervisión con un buen uso, ¿pudieran servir? Por supuesto que sirven, pero sí debe el jugador controlar ese peso. No debe de llevar más peso del que no pueda controlar. Y me refiero a que, por ejemplo, si a mí
una pelota de 5 kilos, me va a llevar el brazo hasta atrás y no lo voy a poder, o sea, me va a costar trabajo controlar ese peso no es el ideal para mí. Yo necesito un peso máximo que pueda yo controlar y de ahí para abajo. Ok, muchísimas gracias. El movimiento no lo debe de controlar la pelota. No debe de forzar el movimiento la pelota. Sí, no recuerdo bien los pesos, pero son onzas, son muy livianas en comparación a como usted se refiere. No es que la bola gobierne el brazo, son unas bolas muy... Exactamente. Sí son en libras. Hay de 1, de 2, de 3, no me acuerdo si hay de 4 libras, pero hay hasta de media libra. Pero el movimiento lo debe de controlar muy bien el jugador para que no se lastime. Creo que son buenas, pero el peso lo debe de controlar muy bien el jugador. Perfecto. Muchísimas gracias, Doc. Y más que a la orden. Añadiendo al comentario del doctor, es ver en qué etapa del entrenamiento lo vamos a utilizar, porque no la podemos estar utilizando todo el año, ¿sí? Porque debería comprometer también el uso del hombro del joven o del muchacho. Pues tenemos que ser muy conscientes en ver en qué cómo lo vamos a emplear y en qué etapa del entrenamiento lo vamos a hacer. Bueno, mi doc, pues muchas gracias. No queda más que agradecerle y despedirnos. Nos queda menos de un minuto de transmisión. Por ahí les pediré que estén pendientes porque vamos a tratar de armar un diplomado precisamente con el doctor, avalado por la Universidad Veracruzana, acerca de ciencia aplicada al béisbol. Entonces, todo esto es un previo para lo que viene en materia de educación deportiva y sobre todo en béisbol. Le damos muchas gracias y muchas gracias, doctor, de todo corazón. Te agradezco mucho la invitación y estamos a la orden. Cualquier duda, no duden en acercarse.